Hola, ¿a quién recurrir cuando se tiene problemas? No todos los amigos son amigos de verdad. ¿Cómo está usted? Me alegra tener su compañía para el estudio de hoy. Gracias por estar aquí. Hablando de amigos, a veces es difícil determinar quiénes son amigos y quiénes enemigos. Un rey de Judá tuvo este problema. En la lección de esta semana titulada Cuando tu mundo se cae a pedazos, trataremos de entender por qué el rey Acaz se equivocó en sus decisiones. El versículo para memorizar lo encontramos en Isaías 7:9 y dice: Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. La lección comienza presentándonos la situación de Judá que enfrentaba peligro del norte. Isaías 7:1 y 2 nos resume lo que estaba sucediendo. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Como Tiglat-Pileser III, rey de Asiria, era una amenaza para Israel, Siria y Judá por sus planes expansionistas, los reyes de Israel y Siria establecieron una alianza para tomar Judá con el propósito de obligarla a unirse en contra de Asiria. Al parecer, el plan era instalar un gobierno títere en Judá para usar sus recursos y mano de obra en contra de Tiglat-Pileser. Por su parte, Acaz, rey de Judá, como narra 2 Reyes 16:7-9, dejando de lado a Dios y en vez de buscarlo para salvar a su pueblo, buscó una alianza con Tiglat-Pileser, para lo que tomó la plata y el oro que encontró en el templo para enviarlos como presente. Por supuesto, el rey asirio aceptó tanto el presente como hacer la alianza, lo que le facilitó ir en contra de Damasco, tomarla y matar a Resín, rey de Siria. Para tomar la decisión de acudir a un rey pagano en vez de acudir a Dios, Acaz se había venido preparando con las decisiones previas que lo habían ido alejando de Dios, como se puede ver en 2 Crónicas 28:1-4. Y ese es el peligro que también corremos nosotros en el presente. No podemos esperar ser fieles en el momento que venga la prueba, si ahora descuidamos nuestra relación con Dios. Con el propósito de evitar que Acaz tomara una mala decisión, Dios hizo un intento de intercepción. Por medio de lo que estaba sucediendo, Dios estaba disciplinando a Acaz, procurando atraerlo, ayudarle a que se volviera de sus malos caminos. Así que antes de que tomara la decisión de aliarse con Tiglat-Pileser, envió a Isaías a interceptarlo. Dios le dijo a Isaías que llevara a su hijo llamado Sear-Jasub, que significa un remanente volverá. De seguro que llamó la atención de Acaz el hecho de que Isaías llevara a su hijo, y más cuando escuchó el nombre, lo que le habría hecho plantearse algunas preguntas como: ¿qué remanente? ¿Remanente de quién? ¿De qué? ¿Volver de dónde? ¿De los pecados? ¿Del cautiverio? Claramente había un mensaje para el rey por medio del nombre de Sear-Jasub. Hay algo importante que debemos notar y que Dios revela a Acaz en este encuentro con Isaías, cuando le dice en Isaías 7:7-9, Por tanto, Jehová el Señor dice así: No subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. En primer lugar, Dios revela a Acaz que la alianza Israel-Siria no tendrá resultados positivos en contra de Judá. Y en el versículo 9, que es necesario creer para permanecer, es decir, que Acaz y Judá necesitaban confiar en el Señor y en sus promesas. Es que no se puede permanecer sin creer en Dios, sin confiar en Él, sin confiar en sus promesas. Como Dios es el Dios de las oportunidades, le da a Acaz otra oportunidad para ayudarle a creer. Por medio de Isaías, habló también Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: No pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: Oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Dios quiere ayudar a Acaz a creer. Para hacerlo, le da la oportunidad de pedir una señal.
No es Acaz quien está poniendo a prueba a Dios como podríamos quererlo hacer nosotros al pedir de Dios una señal. Fue Dios mismo quien le ofreció al rey ayudarle a creer al satisfacerlo con el cumplimiento de la señal que el rey propusiera. Pero Acaz no está dispuesto a pedir una señal, no está dispuesto a dejarse ayudar. Es más, cabría preguntarse, si Acaz hubiera accedido a pedir una señal y Dios se la hubiera cumplido, ¿habría creído? Sucede entonces algo interesante pero triste. En el versículo 11, Isaías había dicho, «Pide para ti señal de Jehová tu Dios». En el versículo 13 dice, «Dijo entonces Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios?» Si notamos, primero le dijo a Acaz, hablando de Dios, en el versículo 11, «tu Dios». Luego en el versículo 13 le dijo, «mi Dios». Esto nos deja ver que no estar dispuesto a creer en Dios rompe la relación de pertenencia. Cuando Acaz rechazó el ofrecimiento divino, rechazó que Jehová fuese su Dios. Jehová era el Dios de Isaías, pero no el Dios de Acaz. Siendo que Acaz no propuso una señal, Dios ofrece la señal de un hijo. Dice en Isaías 7:14, «Por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». ¿Qué significa esto? Hay quienes suponen que la mujer joven que concebiría se trata de la profetisa, la esposa de Isaías, pero el hijo que nació recibió por nombre Maher Salal Asbaz, no Emmanuel. Otros suponen que es Ezequías, el rey que sucedió a Acaz, pero en ninguna parte se llama Emmanuel a Ezequías. Otra posibilidad considerada es que podría ser el mismo hijo especial profetizado en Isaías 9 y 11, de quien se hace una descripción exaltada y divinal en Isaías 9:6, y se le denomina la raíz de Isaí en Isaías 11:10. Lo que llama la atención es que Dios se refiere al nacimiento natural de un niño de una mujer soltera en edad de casarse, lo que supondría un hijo ilegítimo. ¿Por qué Dios se referiría a un niño así como una señal para inspirar fe? El Nuevo Testamento identifica a Jesús como Emmanuel en Mateo 1:21 al 23, que nació en forma milagrosa y pura de una virgen soltera pero comprometida. A Jesús se le reconoce como el Hijo Divino, el vástago y la raíz de Isaí. Quizá en la época de Acaz, Dios levantó un Emmanuel, cuyo desarrollo le demostró a Acaz la exactitud de los cumplimientos proféticos y que se convirtió en un precursor de Cristo. Lo importante es la promesa implícita en el significado del nombre Emmanuel, que significa Dios está con nosotros. Citando Isaías 7:14, Mateo 1:23 dice, «He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros». La traducción literal de Emmanuel es con nosotros Dios. Como sucede en el hebreo, algunos nombres no tienen explícitamente el verbo ser o estar, así que al hacer la traducción de esos nombres hay que suplir el verbo implícito. Al hacerlo así, en la traducción de Emmanuel, resulta que el nombre es una extraordinaria y maravillosa promesa para nuestras vidas hoy. Dios está con nosotros. Es la seguridad de que Dios nos acompaña en todo momento. Es la confianza y el consuelo de que a pesar de que tengamos que enfrentar dificultades y dolor, Dios promete estar con nosotros. El Salmo 23:4, por ejemplo, afirma, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». Y en Isaías 43:2, Dios dice, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta promesa se cumplió en la experiencia de los hebreos que fueron echados al horno de fuego, relatada en Daniel 3. El cuarto personaje que los acompañaba en el horno era Jesús. Se cumplió en Esteban. Cuando estaba siendo apedreado, Dios le permitió ver el cielo abierto y a Jesús a la diestra de Dios, dándole la seguridad de que no estaba solo. Porque Dios está con nosotros, contamos con la seguridad de su presencia en todo momento y en toda circunstancia. Habría convenido al reino de Judá que Acaz recibiese este mensaje como proveniente del cielo, pero prefiriendo apoyarse en el brazo de la carne, buscó la ayuda de los paganos. Acaz creyó que tenía en el rey de Asiria un amigo.
Al apoyarse en el rey pagano en vez de hacerlo en Dios y darle el oro y la plata tomadas del templo, de alguna manera Acaz puso el reino de Judá a la disposición y en la mira de los codiciosos asirios. Esto vino como resultado de que Acaz no había aprendido a confiar en Dios. Creer o no creer en Dios y sus promesas es lo que hace la diferencia al tener que tomar una decisión, sea esta pequeña o una decisión difícil. Necesitamos conocer a Dios, creer en Él, confiar en Él. Al creer en Él, le permitiremos conducir nuestras vidas de tal manera que cualquier decisión que hayamos de tomar, cualquier prueba que tengamos que enfrentar, lo haremos con la seguridad de que Dios está con nosotros.